Buenas amigas y amigos de YouTube, hoy os traemos un nuevo vídeo, como tanto me habéis solicitado de que os lo haga, de las técnicas de respiración para la hora de la preparación al parto. Ya una vez que ya estamos llegando ya a la fase del parto, pues el cómo tenemos que hacerlo para que no estemos nerviosas y a la hora de que se nos vaya aproximando el parto, pues estemos lo más tranquila que podamos, y siempre y cuando tengamos una buena técnica de relajación, de respiración, nos va a ayudar muchísimo porque el dolor se nos va a hacer mucho más ameno. Y incluso podemos disfrutar muchísimo más del parto porque ya es un momento súper emocionante en el que tenemos, y podemos nosotras mismas empezar a prepararnos un mes antes, más o menos en el 8.º mes, antes de que sea el nacimiento, antes de que nos lleguen las contracciones verdaderas, porque de primeras, a partir de la semana 34, empezamos con las contracciones falsas. Y las contracciones falsas las podemos identificar muy fácilmente, porque no son contracciones seguidas, sino que se pasan mucho tiempo en el tiempo, y a lo mejor una la tienes cada 5 minutos, otra la tienes cada 10, otra contracción la tienes cada 20 minutos, otra cada media hora, otra cada 3 minutos, o sea que no son dolorosas. No suelen ser dolorosas las contracciones, son molestas pero no muy dolorosas. Entonces esas las podemos diferenciar muy bien, y nos empiezan a partir más o menos de la semana 34, que ya es cuando más molestas estamos, más complicadas estamos, y ahí el cuerpo con esas contracciones se nos está habituando para cuando nos llegue la hora de la verdad del parto, que a partir de la 37 ya estamos preparadas para en cualquier momento podemos tener el parto. Ya entramos en fase final y ya a partir de ahí tenemos que tener mente abierta, chicas, porque en cualquier momento puede decir el bebé que allá voy. Entonces, en la primera fase, ya una vez que ya entramos en parto, en preparación al parto, pues empezamos con las primeras contracciones, que son muy especiales porque suelen ser cada 20 minutos más o menos. Y no suelen ser muy dolorosas. Son molestas, es como un pequeño dolorcejo de regla para entendernos más o menos. Y suele ser así, molestejas, molestas, y suelen ser eso, cada 20 minutos. Y hay la primera técnica de respiración, es torácica. Y consiste en nosotras mismas, nos llevamos la mano al pecho, que esto igual ya os digo, empezamos a ensayarlo mediante a partir de la semana 34. En el momento que nosotras empezamos a tener las falsas contracciones, en la semana 34, pues las podemos ir ensayando, y así cuando nos llegue la hora vamos mucho más tranquilas, mucho más relajadas, y no nos entra tanta ansiedad, sobre todo a las primerizas, porque a partir ya del segundo ya sabes a lo que vas, pero con el primero no sabes a lo que te enfrentas. Entonces, para quitarnos la ansiedad, quitarnos los nervios y sobre todo, ya os digo, mucha mente abierta, pues nosotras mismas, la mejor técnica en el momento que entramos en la primera fase es eso, llevaros las manos al pecho, y tenemos que coger aire por la nariz, o sea, sí, llenar bien los pulmones, la caja torácica, y suavemente expulsarlo por la boca. Así, varias veces seguidas hasta que la contracción nos termine, porque la contracción, no olvidemos que va a ir siempre, de poquito, va a ir a más, hasta que vuelva a doblegar la curva, que va a menos, hasta que termina esa contracción. Y así hay que esperar a la siguiente contracción. Entonces, la primera técnica, como ya os digo, consiste en eso, en coger aire por la nariz, respirar y llenar la caja torácica, llenar bien los pulmones, o sea, sí. Llenamos bien los pulmones y despacito, suavemente, soltamos por la boca hasta que vaciemos los pulmones. Y ahí nos da a que hagamos la subida de la contracción y soltamos según va bajando la caída de la contracción. Ahí son las primeras fases, y ya os digo, ahí las contracciones suelen ser cada 20 minutos. Y luego ya pasamos a la segunda fase, que son las contracciones, van siendo un poquito más, suelen ser cada 5 minutos, o sea que ya las tenemos más juntitas. Y pasa lo mismo, la contracción nos da la subida, con el dolor un poquito más intenso, y vuelve a tener su caída. Y ahí ya os digo, ahí la respiración pasamos a tenerla, en vez de tanto pectoral, tanto de pulmón, pasamos a tenerla más abdominal.
Entonces ahí consiste igual en que cojamos aire por la nariz e intentemos que el aire nos baje hasta el abdomen. Igual, en el momento que vayamos a doblegar el pico, suavemente lo soltamos por la boca. Entonces vamos a intentarlo, chicas. Cogemos aire por la nariz hasta que nos llega hasta el abdomen. Que nos baje y soltamos por la boca suavemente. Así varias veces hasta que subamos a la curva y la volvamos a bajar. Y ahí ya os digo, ahí las contracciones van siendo más seguidas, las tenemos cada 5 minutos y el dolor ya es un poquito más, tiene un poquito más de nivel. Ya el dolor se va notando un poquito más. Y las tenemos que tener, ya os digo, suavemente, lo soltamos por la boca sin ponernos nerviosas, porque ya os digo, la contracción va de más a menos, hasta que se nos termina. Y así con las siguientes contracciones cada 5 minutos. Y ya os digo, y cogemos también hasta que nos llega el abdomen. Si vemos que con la respiración de la nariz, hasta que nos llegue. Y ahí ya os digo, hay que estar de lo más de tranquilas porque ahí ya el dolorcito ya va siendo un poco más considerable y cuando veamos que el dolor nos viene, a respirar en vez de ponernos nerviosas y a movernos por un sitio para el otro. Hay veces que nos tranquiliza y nos relaja. Pero si estamos tranquilas, nosotras mismas, relajadas, el dolor lo metemos dentro de nosotras y hacemos la respiración, en nada se nos ha pasado el parto y ya tenemos al bebé. Entonces, sobre todo eso, a las chicas que sois primerizas, no os pongáis nerviosas. Y ya pasamos a la tercera fase, que ahí ya la fase es la del trabajo de parto, que ahí ya, aparte de las contracciones que ya van siendo de seguidas, las solemos tener cada minuto o menos de un minuto, y ahí ya sí el dolor es mucho más intenso, ya son dolorosas, entonces ahí la respiración ya es de jadeo. Y ahí, según tengamos la respiración del jadeo, ya nos viene la fase de expulsión, que es cuando nos viene el pujo, cuando tenemos que empujar. Entonces, entre pujo y pujo, pues tenemos la respiración de jadeo. Y volvemos a apretar, volvemos a empujar. Según nos vaya diciendo la matrona, tenemos que ir en todo caso haciéndole caso a ella, lo que nos vaya diciendo. Y ahí, nada más que cuando nos digan empuja, empujamos. Que nosotras mismas tenemos el tacto y el sentido del puje. Antes de que nos lo diga el médico, pues empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que el bebé salga. Y entre contracción y contracción, pues ya os digo igual, o entre puje y puje. Nuestra respiración es esa y volvemos a empujar. Y ahí ya es la fase final. Ahí sí que las contracciones ya son dolorosas, son más intensas. Pero ya os digo, ahí ya estamos en la fase final, pasa enseguida. En cuanto menos te des cuenta, ya tienes al bebé llorando y hemos terminado, chicas. Y mi gran consejo es eso, sobre todo mente abierta. Era lo que me decía a mí mi matrona y mucha razón lleva la mujer, porque cada embarazo es un mundo. Y tenemos que estar, o sea, meternos dentro de nosotras mismas, tener nuestra técnica de respiración y olvidarnos del mundo. Y concentrarnos en ese momento que estamos viviendo, que sí que es algo que es doloroso. Y si os queréis decidir de poneros la epidural, yo desde luego me la he puesto en 3 de mis embarazos, el tercero con Álvaro no me dio tiempo, pero con los otros 3 embarazos sí que me la he puesto. Y yo, para mí, es lo mejor que han inventado, el dar a luz sin dolor es lo mejor, pero claro, eso ocurre la epidural a los 4 centímetros. Antes de los 4 centímetros pues estamos sintiendo toda la intensidad de las contracciones, entonces ahí igual tenemos que estar preparadas y tener nuestra respiración y nuestra relajación. ¿Que queremos optar a la epidural? Pues a los 4 centímetros nos la ponen y nos hemos olvidado de dolor. Ya lo único es la sensación de pujo, que si no la tuvierais, yo os aconsejo que no dudéis en a vuestra matrona que os esté atendiendo al parto, de que se lo digáis, y ella misma te va diciendo, según el monitor, cuándo tienes que empujar, cuándo tienes la sensación de pujo. Y ya es nada más que la sensación de empujar, porque ya la respiración a los 4 centímetros. Con la epidural ya no tenemos que hacerla, pero hasta que nos lleguen los 4 centímetros sí. Y la mamá que decida de no ponerse la epidural y sentir todo y tener su sensación de pujo normal y corriente,
pues ya os digo, mente abierta, con la respiración hasta el final, y es disfrutar muchísimo del parto, que es la mejor experiencia que vais a poder vivir en esta vida. El dar a luz a un bebé es lo mejor, aunque es algo incordioso hasta que sale, pero una vez que sale es lo mejor que os ha podido pasar. Se olvida todo lo anterior. Pero ya os digo, antes no os olvidéis de la técnica de respiración y de relajación. Así es que, chicas, hasta aquí ha llegado mi vídeo. Espero que os sirva de ayuda a todas las mamás. Y para las que no estáis suscritas, pues pediros que os suscribáis, le deis un like y no olvidéis darle a la campanita. Un saludo.